Hoy en Poniente Universo Fantástico, hablaremos del dominio. Esta es una de las regiones de los 7 reinos de Poniente. Fue una nación soberana hasta la Guerra de la Conquista. El dominio es gobernado por la Casa Tyrell del Alto Jardín, y sus casas vasalles son: la Casa Tyrell de Alto Jardín. Es la casa gobernante del dominio. Su asentamiento es Alto Jardín, su emblema es una rosa en oro sobre campo de sinople, y su lema es crecer fuerte. Los Tyrell aseguran trazar su descendencia a través de la línea femenina del legendario Garth Gardener, el mítico primer rey del dominio que gobernó en la Edad de los Héroes, y el hijo del igualmente legendario Garth Manuverde. A diferencia de otras grandes casas, los Tyrell nunca gobernaron como reyes. Ser Alester Tyrell, el fundador de la casa, era un caballero ándalo que demostró tal proeza en las armas que fue nombrado el escudo juramentado y campeón del rey Wayne V Gardener. Los Tyrell, que ostentaban el título de Gran Mayordomo de Alto Jardín de los reyes Gardener del dominio antes de la llegada de Aegon Targaryen, alegan descender por línea materna de Garth Manuverde, un rey de los primeros hombres. Arryn Tyrell, mayordomo del rey Mer IX, rindió Alto Jardín a Aegon el Conquistador tras la muerte sin descendencia del rey del antiguo linaje en el Campo de Fuego. La Casa Ambrose es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su emblema es un campo de oro con hormigas de gules. Su lema es nunca descansar. Entre las potenciales esposas que propuso Lady Samantha Tarly en su carta al joven rey Aegon III Targaryen, tras la muerte de la reina Jaeda Targaryen, había damas de la Casa Ambrose, entre otras casas nobles del dominio. La Casa Appleton de Appleton es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su asentamiento es Appleton. Su emblema es un cuartelado en cruz con un manzano en campo de oro y una puerta de castillo en campo de plata. La Casa Ashford de Vado Ceniza es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su asentamiento es Vado Ceniza. Su emblema es un chevron y un sol de plata en campo anaranjado. Y su lema es Nuestro sol brilla fuerte. La Casa Ashford dio su apoyo al rey Renly Baratheon al comienzo de la Guerra de los 5 Reyes. La Casa Bol es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su emblema son 3 bezantes de plata en un chevron de gules sobre plata. Según las leyendas, la Casa Bol fue fundada por los descendientes de Floris la Raposa, una de las legendarias hijas de Garth Manuverde. La Casa Westbury de Sotomiel es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Hightower. Su asentamiento es Sotomiel. Su emblema son 3 colmenas de abejas amarillas en palos de sable y oro. Y su lema es Cuidado con nuestro aguijón. Según las leyendas, la Casa Westbury fue fundada por Elyn Siempre Dulce, una de las legendarias hijas de Garth Manuverde. La Casa Blackguard de Vandalon es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su asentamiento es Vandalon. Su emblema es un abismo de sable en campo plata. La Casa Blackguard dio su apoyo al rey Renly Baratheon al comienzo de la Guerra de los 5 Reyes. La Casa Bridge es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema son 3 verjetas de azur en campo de plata bajo un jefe de oro con un puente de sable. La Casa Boomer de Corona Negra es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Hightower. Su asentamiento es Corona Negra. Su emblema es un cráneo de toro, sobre campo sanguíneo. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su lema es Muerte antes de la deshonra. Según las leyendas, la Casa Boomer fue fundada por Bors el Rompedor, uno de los legendarios hijos de Garth Manuverde. La Casa Bussy es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su emblema es una faja almenada de sinople en campo de plata. La Casa Caswell de Puente Amargo es una noble casa del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su asentamiento es Puente Amargo. Su emblema es un centauro de oro sujetando un arco sobre campo plata. Lord Caswell, leal al rey Maegor Targaryen, comandó junto a Lord Rowan y Lord Merryweather fuerzas del dominio para frenar el avance del ejército del príncipe Aegon, quien reclamaba para sí el trono de hierro. Con las fuerzas del dominio atacando desde el sur, las fuerzas se enfrentaron en la batalla bajo el Ojo de Dioses. Durante la danza de los dragones, Tom Flores, llamado el bastardo de Puente Amargo, juró lealtad a la reina Rhaenyra Targaryen, siendo uno de los comandantes durante la batalla del Aguamiel. Fue quemado vivo por el dragón Tessarion cuando Daeron Targaryen se unió a la batalla. Tras el asesinato del príncipe Maelor Targaryen, Ormund Hightower arrasó la ciudad de Puente Amargo en venganza y llegó a exigir justicia a Lady Caswell, quien tras pedir misericordia para sus hijos se colgó de las murallas del castillo. La Casa Coxau es una casa noble del dominio y vasalla de la Casa Tyrell. Su emblema son 3 plumas, gules, oro y plata, en campo de sable.
La casa Cordobainer de Hammeral. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Hammeral. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema es un par de botas de sable en campo de usos de sinople y oro. La casa Costain de 3 torres. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Hightower. Su asentamiento es 3 torres. Su emblema es un cuarteado con un cáliz de plata en campo de sable y una rosa de sable en campo de oro. La casa Costain peleó por los Fuego Oscuro durante la rebelión Fuego Oscuro, apoyando a Daemon Fuego Oscuro contra su hermano, Daeron II Targaryen. La casa Crane del Lago Rojo. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Lago Rojo. Su emblema es una bandada de grullas de oro en campo de azul pálido. Según las leyendas, la casa Crane fue fundada por los descendientes de Ros del Lago Rojo, una de las legendarias hijas de Garth Manuverde. Se dice que algunas de las mujeres de la casa son capaces de transformarse en grullas, como Ros lo hacía. La casa Cui de Refugio del Girasol. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Hightower. Su asentamiento es Refugio del Girasol. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema son 6 flores de oro, en campo de azur. La casa Cui traza su ascendencia a los aventureros andalos a los que les fueron concedidos esposas y tierras en el dominio, por los reyes Garth IX Gardener, Merle Gardener y Wayne V Gardener. La casa Dunn. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un pelícano bicéfalo de rosa y sable en un campo partido de sable y rosa. La casa Dunn dio su apoyo al rey Renly Baratheon al comienzo de la Guerra de los 5 Reyes. La casa Fotli de Ladera. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Ladera, su emblema son agrojos de plata en campo de sable. Y su lema es pisa ligeramente aquí. Durante la danza de los dragones, la casa Fotli se unió a los negros, apoyando el reclamo de la princesa Rhaenyra Targaryen al trono de hierro. Por ello, su ciudad fue quemada por fuego de dragón durante las traiciones de Ladera. La guardia del castillo de Lord Fotli se rindió a los verdes, pero fueron apresados y decapitados. La casa Fossoway de la Sidra. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Son comúnmente conocidos como los Fossoway de la manzana roja, para diferenciarlos de la rama cadete de la casa, los Fossoway de la manzana verde. Su asentamiento es la Sidra. Su emblema es una manzana de gules en campo de oro. Y su lema es el sabor de la gloria. Según las leyendas, la casa Fossoway fue fundada por los descendientes de Foss el Arquero, uno de los legendarios hijos de Garth Manuverde. Los Fossoway apoyaron al bando de los verdes en la danza de los dragones. Lord Owen Fossoway fue asesinado en la segunda batalla de Ladera, luego de revelar su intención de unirse a Maekar Targaryen y los acusadores. Sir Stephen Fossoway, un caballero de la casa Fossoway, se justificó diciendo que podía ser Lord Fossoway al final del día, sugiriendo que los acusadores le habían prometido un título por traicionar a Ser Duncan el Alto. La casa Graceford de Holyhall es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Holyhall. Su emblema es el rostro de la madre en un palo ondado de plata sobre campo leonado. Y su lema es hacer su voluntad. La casa Graceford traza su ascendencia a los aventureros andalos a los que les fueron concedidos esposas y tierras en el dominio por los reyes Garth IX Gardener, Merle Gardener, y Wayne V Gardener. La casa Graves. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un águila bicéfala de sinople y plata, con pico y garras de oro, con colores invertidos en un jirón. La casa Hastwick es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema es un burel de oliva y marfil. Y su lema es ninguno tan obediente. La casa del Faro es una de las casas más antiguas de Poniente y uno de los vasallos más poderosos e importantes de la casa Tyrell. Domina Antigua, la ciudad más antigua de Poniente, desde su asentamiento en el Faro. Su emblema es un faro de piedra blanca con una llama en la punta. Y su lema es iluminamos el camino. Se dice que su fortuna es equiparable a la casa Lannister. Poseen una espada de acero valirio llamada Vigilancia. A menudo han preferido el comercio en lugar de la guerra, y también han evitado muchas guerras debido a su apoyo a la fe de los 7. Se dice que algunos Hightower se han visto envueltos en la alquimia y la nigromancia. La familia Hightower es antigua, y se dice que existían desde la era del amanecer, gobernando sus tierras como reyezuelos, mientras que la mayoría creen que descienden de los primeros hombres. El maestre Yandel postula que descienden de los navegantes y mercaderes que se asentaron en la parte superior del Canal de los Susurros en un tiempo anterior. Sea cual sea la verdad, los Hightower residieron en la antigua fortaleza de Piedra Negra de Isla Batalla en la desembocadura del Aguamiel,
Antes de que se construyera el faro de piedra, los Hightower construyeron 4 torres de faro de madera encima de la fortaleza. Se dice que el legendario rey Uthor del faro encargó a Brandon Stark, el constructor, o a su hijo Brandon diseñar la 5ª torre, una construida enteramente de piedra. Los hijos de Uthor, el rey Urrigon Hightower y el príncipe Hightower, fueron parte integral de la fundación de la ciudadela. La casa Hunt es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tarly. Su emblema es un ciervo leonado, atado a un madero, en campo de plata. La casa Inkfield es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es una carga jaquelada en sable y plata sobre campo gris. La casa Legood es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son 3 rayos de sable sobre campo leonado pálido. La casa Legood traza su ascendencia a los aventureros andalos a los que les fueron concedidos esposas y tierras en el dominio por los reyes Gard IX Gardener, Merle I Gardener y Wayne V Gardener. La casa Liber es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un tajado con una cabeza de gato gris sobre gules y un jarrón leonado en plata. La casa Meaud de Valdehierba es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Baratheon de Roca de Aragón. Su asentamiento es Torreón de la Hierba. Su emblema es un campo de sinople con bordura de flores. La casa Merryweather de Gran Mesa es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Gran Mesa. Su emblema es un cuerno de la abundancia de oro, lleno de manzanas, zanahorias, cebollas y frutas de muchos colores, en campo blanco con bordura de oro. Y su lema es contempla nuestra abundancia. Lord Merryweather, leal al rey Maegor Targaryen, comandó junto a Lord Rowan y Lord Caswell fuerzas del dominio para frenar el avance del ejército del príncipe Aegon, quien reclamaba para sí el trono de hierro. Con las fuerzas del dominio atacando desde el sur, las fuerzas se enfrentaron en la batalla bajo el ojo de dioses. El anciano Lord Merryweather fue asesinado tiempo después por hijos del guerrero bajo las órdenes de Ser Joffrey Doggett, debido a su lealtad al rey Maegor. La casa Merryweather era una casa rica y poderosa hasta que el rey Aerys II Targaryen les despojó de sus títulos y tierras y exilió a su señor, Lord Owen Merryweather, por sus fracasos como mano del rey. El rey Robert Baratheon les devolvió sus títulos y parte de sus tierras cuando se hizo con el trono de hierro, pero la riqueza de la casa y su estatus no se ha recuperado completamente. La casa Midlebury es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un cuartelado en cruz, un aspa de sable en campo de oro y un campo de usos de sinople y plata. La casa Mulendor de Tierras Altas es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Hightower. Su asentamiento es Tierras Altas. Su emblema es un campo de mariposas de sable y leonado en plata. Durante la danza de los dragones, Lord Mulendor apoyó el reclamo de la princesa Rhaenyra Targaryen al trono de hierro. La casa Norcross es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un campo blanco cruzado por una cruz asediada. La casa Nodrick es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son flechas llameantes ascendentes en campo de azul. La casa Wakard de Roble Viejo es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Roble Viejo. Su emblema son 3 hojas de roble de sinople en campo de oro. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su lema es nuestras raíces son profundas. Es una familia antigua y poderosa. Según las leyendas, la casa Wakard fue fundada por los descendientes de Jon el Roble, uno de los legendarios hijos de Gard Mano Verde. Los reyezuelos de Roble Viejo se unieron al reino del dominio de Gard III Gardener a través de un acuerdo amistoso. Durante la Guerra de la Conquista, Lord Wakard lideró parte de las huestes del rey Mer IX Gardener en el Campo de Fuego. Cuando el príncipe Nimur Martell envió a su hija Daenerys como emisaria, el rey Aegon Targaryen rechazó la sugerencia de Lord Wakard de enviarla a los burdeles más mezquinos de desembarco del rey. La casa Allflowers es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son 10 manos de plata, en campo de sinople bajo una barra de gules. La casa Orm es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son 3 arpas de oro en jefe de sable sobre campo de barras de oro y plata. La casa Peck de Pica Estrella es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Pica Estrella. Su emblema son 3 castillos de sable en fondo leonado. Los 3 castillos negros en su emblema hacen referencia a los 3 asentamientos que poseyó la casa Peck en tiempos pasados: Pica Estrella, Dunstonbury y Sotoblanco. Según las leyendas, la casa Peck fue fundada por los descendientes de Floris la Raposa, una de las legendarias hijas de Gard Mano Verde. Los Peck mantenían una histórica rivalidad con la casa Manderly. Durante el reinado de los reyes Gardener,
el rey Wayne III convenció a Lord Manderley y Lord Peck a que accedieran a un juicio sobre su disputa y que jurasen lealtad a la corona, sin tener que librar una sola batalla. Hacia el final del largo reinado de Garth X Gardener, surgió un problema con la sucesión, pues el rey no había engendrado hijos, tan solo hijas, una de las cuales se había casado con Lord Manderley, y otra con Lord Peck. Los dos señores determinaron que su respectiva esposa debía heredar el trono, y la rivalidad entre las familias estuvo marcada por la traición, la conspiración y el asesinato, y finalmente se formó una guerra abierta con otros señores que se unieron a la causa en ambos bandos. La anarquía que siguió al conflicto duró casi una década, hasta que Ser Osmund Tyrell, el gran mayordomo de Alto Jardín, hizo causa común con los otros señores del dominio, y derrotaron tanto a miembros Peck como Manderley. Ser Osmund colocó en el trono un primo lejano del difunto Garth Barbagris, Mirn VI Gardener. Lord Gormon Peck fue un feroz partidario de Daemon Fuego Oscuro, y fue considerado uno de los mejores caballeros durante el reinado del rey Daeron II Targaryen. Apoyó el bando de la casa Fuego Oscuro en la primera rebelión, quedándose con uno solo de sus asentamientos tras caer derrotados. Gormon fue parte del séquito de Daemon II Fuego Oscuro en el torneo de Muros Blancos, y posteriormente fue ejecutado por traición. El rey Maekar Targaryen, Lord Robert Reyne y Ser Tywall Lannister fueron asesinados durante la rebelión Peck. La casa Pommingam es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es una granada de gules en campo de plata con doble trechor de gules. La casa Redding es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un jarrón de oro en campo sanguíneo con orla con bordura jaquelada de oro y plata. La casa Redwyn del Rejo es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es el Rejo, una isla al sur del Canal de los Susurros. Su emblema es un racimo de uvas Borgoña en campo de azur. Mantiene una de las mayores flotas de los 7 reinos. Según las leyendas, la casa Redwyn fue fundada por Gilbert de las Vides, uno de los legendarios hijos de Garth Mano Verde, quien enseñó a los hombres del Rejo a fabricar vino dulce de las uvas que crecían en la isla, gordas y lustrosas. Gobernaron como reyes del Rejo hasta que el último de ellos desapareció en el mar. Su primo, el rey Meryn III Gardener, anexionó el Rejo al reino del dominio. Se les describe como uno de los principales vasallos de Alto Jardín, emparentados con las principales familias del dominio. Se trata de una casa de gran importancia, que controla la isla del Rejo, famosa por sus vinos, y que posee la flota de guerra más poderosa de Poniente tras la del rey. Ser Jam Redwyn fue Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Jaehaerys Targaryen, así como una pésima mano del rey durante menos de un año. La casa Hutcheson es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son 2 cotizas de gules, sobre ellas un sol y bajo una mano apuntando al cielo, gules sobre oro. La casa Kidwell de Ibihal es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Ibihal. Su emblema es una enredadera de sinople en un campo de mampostería de sable. La casa Luther es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un delfín de plata en campo turquesa. La casa Risley es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Claro Risley. Su emblema es un caballero montado en un caballo todo en sable, sosteniendo una lanza de oro y un escudo con su miniatura, en campo de plata. La casa Rowan de Soto de Oro es una de las casas nobles más prominentes del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Soto de Oro. Su emblema es un árbol dorado enraizado en campo de plata. Según las leyendas, la casa Rowan fue fundada por los descendientes de Rowan Árbol Dorado, una de las legendarias hijas de Garth Mano Verde. Lord Rowan, leal al rey Maegor Targaryen, comandó junto a Lord Caswell y Lord Merryweather fuerzas del dominio para frenar el avance del ejército del príncipe Aegon, quien reclamaba para sí el trono de hierro. Con las fuerzas del dominio atacando desde el sur, las fuerzas se enfrentaron en la batalla bajo el Ojo de Dioses. El heredero de Lord Rowan fue asesinado tiempo después por hijos del guerrero bajo las órdenes de Ser Joffrey Doggett, debido a su lealtad al rey Maegor. Ya durante finales del reinado de Maegor el Septon Luna y sus clérigos humildes cruzaban el dominio en dirección antigua cuando fueron interceptados por las huestes de Lord Rowan y Lord Oakheart. En vez de enfrentarse, se unieron a ellos. La casa Roxton de Ring es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Ring. Su emblema es una aspa de anillos de oro conectados sobre campo de azur. Poseen una espada de acero valirio llamada Fedora de Huérfanos. La casa Sermer de Smithton es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Smithton. Su emblema es un campo de clavos de cobre en azur con bordura acanalada de cobre. La casa Sermer dio su apoyo al rey Renly Baratheon durante la Guerra de los 5 Reyes. Tras la muerte de este se desconoce a quién juraron lealtad.
La casa Tali de Colina Cuerno. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Colina Cuerno y sus tierras se localizan en las colinas bajo las montañas rojas de Dorne. Su emblema es un cazador de gules en campo de sinople, y su lema es primeros en batalla. Es una casa noble antigua y honorable, con tierras ricas y una fortaleza fuerte. Su espada ancestral de acero valirio se llama Veneno de Corazón. Durante el reinado de Aenys Targaryen, Santarli el Feroz fue uno de los señores de las marcas que participaron en la caza del buitre. Durante la rebelión de Robert, Lord Randil Tarly comandó la vanguardia del dominio en la batalla de Vado Ceniza, donde mató a Lord Caferen y obligó a Robert Baratheon a retirarse. Lord Mace Tyrell, sin embargo, se atribuye el mérito de la victoria. La casa Utherin. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un empalizado de roble y hierro bajo un jefe con 7 manos verdes. La casa Barner. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es una comadreja blanca en armiño. Entre las potenciales esposas que propuso Lady Samantha Tarly en su carta al joven rey Aegon III Targaryen, tras la muerte de la reina Rhaenyra Targaryen, había damas de la casa Barner, entre otras casas nobles del dominio. La casa Viruel de Darkdale. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su asentamiento es Darkdale. Su emblema es un guiberno de plata en campo de sable con doble trechor de gules. Lord Viruel junto a su esposa asistieron al torneo de muros blancos. Tras el fracaso de la segunda rebelión Fuego Oscuro, un hombre al servicio de Lord Viruel afirmó haber sido espía de Cuervo de Sangre. Fue asesinado de inmediato por un hombre al servicio de Lord Costine. La casa Weyber de Fosa Fría. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Rowan. Su asentamiento es Fosa Fría y sus tierras colindan con las de la casa Osgrey. Su emblema es una araña de plata moteada de gules en una tela araña plateada en campo de sable. La casa Weyber queda en manos de Lady Ruanne Weyber, una muchacha de 25 años 4 veces viuda. Su padre, Lord Wyman Weyber, puso como condición que Ruanne se casara antes del segundo aniversario de su muerte o las tierras pasarían a su primo, Wendell Weyber. Poco antes de que el plazo de cumpla, Lady Ruanne se enfrasca en un conflicto con su vecino, Ser Eustace Osgrey. El conflicto se decide por un juicio por combate, en el que el campeón de la casa Osgrey, Ser Duncan el Alto, sale vencedor. Luego del conflicto, Lady Ruanne y Ser Eustace se reconcilian y se casan. La casa Willum. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema son 3 espadas de plata en campo de sable con un esqueleto de dragón en jefe blanco. Inicialmente la casa Willum apoya a Renly Baratheon cuando este se proclama rey de los 7 reinos. Luego de la muerte del rey Renly, la casa Willum se pasa al bando del rey Stannis. Tanto Joshua como su hermano pelean por él en la batalla de las Aguas Negras. Sin embargo, tras ser hechos prisioneros, acaban jurando lealtad al rey Joffrey. La casa Godurair. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema es un palio de gules en campo de roble. La casa Yelsir. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Su emblema es un ariete de sable con cabeza de carnero de oro en jefe de plata sobre campo de bureles de sinople y oro. La casa Fossoway de Nuevo Barrel. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Son comúnmente conocidos como los Fossoway de la manzana verde, para diferenciarlos de la rama principal de la casa, los Fossoway de la manzana roja. La localización de Nuevo Barril es desconocida, aunque es posible que las tierras de la manzana verde sean adyacentes a las tierras de la manzana roja. Su emblema es una manzana de sinople en campo de oro. El origen de esta rama cadete de la casa Fossoway se encuentra en el año 209 después de Cristo, cuando Raymond Fossoway adoptó un bando diferente al de su primo, Ser Stephen Fossoway, el caballero de la sidra, en un juicio por combate. Raymond, quien había sido nombrado caballero minutos antes de la batalla por Ser Lionel Baratheon, peleó en el bando de su amigo Ser Duncan el Alto. Para diferenciarse de su primo, quien peleaba por el otro bando, Raymond hizo pintar la manzana de su escudo de verde, jugando con la broma que Ser Stephen siempre le jugaba, diciendo que todavía estaba muy verde. Raymond afirmó que prefería estar verde a estar podrido. Se desconoce si la rama cadete prosperó luego del torneo de Vado Ceniza, pero, aproximadamente un siglo después, su fuerza era comparable a la de la rama principal de la casa. Al ser una rama cadete de los Fossoway de la manzana roja, pueden trazar sus orígenes hasta Foss el Arquero, uno de los legendarios hijos de Garth Verde. La casa Osgrey de Tiesa. Es una casa de caballería del dominio y vasalla de la casa Rowan. Su asentamiento es Tiesa, y sus tierras colindan con las de la casa Webber. Su emblema es un león rampante jaquelado, de sinople y oro, en campo de plata.
La casa Osgrey data desde al menos 1000 años antes de la Guerra de la Conquista. La familia solía ostentar el título de alguaciles de la frontera norte del dominio bajo el reinado de la casa Gardener, tiempo en el cual poseían todas las tierras en muchos kilómetros a la redonda, desde Monjilla en el este hasta Remendón, el castillo Fosafría y las colinas de la Herradura, las cuevas de las colinas de la Gesta, las aldeas de Dosk, Pequeña Dosk y Valle Brandi, así como ambas riberas del lago Frondoso. Era una familia prominente que solía concertar matrimonios con otras casas nobles importantes como los Florent, los Swan, los Tarbeck, los Hightower y los Blackwood. En aquella época, frustraron una invasión por parte de los reyes de la Roca, acabando con su líder. Sin embargo, en la batalla pereció uno de los hijos de Lord Osgrey, quien estaba combatiendo en el este. Después de que el último Gardener fuera asesinado en el campo de fuego, la prominencia de los Osgrey decreció. Lord Ormond Osgrey perdió Fosafría cuando abogó, al contrario que el rey Maegor Targaryen, por la mantención de los clérigos humildes y los hijos del guerrero. La casa Osgrey tenía al menos una rama canete, casa Osgrey del lago Frondoso, pero para el 211. Esta ya estaba extinta. Durante la rebelión Fuego Oscuro, Ser Eustace Osgrey apoyó a Daemon Fuego Oscuro. A cambio, Daemon le prometió Fosafría, pero la rebelión fracasó y los 3 hijos de Ser Eustace murieron en la batalla del Prado Hierba Roja. Ser Eustace fue perdonado por el rey Daeron II Targaryen a cambio de enviar a su hija Alysanne como reina a la capital. Su esposa se suicidó tras la pérdida de todos sus hijos. La casa Chester de Escudo Verde. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Gobierna Escudo Verde, una de las Islas Escudo. Las Islas Escudo son la primera línea de defensa contra las incursiones de piratas de las Islas del Hierro y sirven de protección del río Mander y del dominio en general. Su emblema es una mano verde en escusón dorado en campo verde, con bordura de gules. Tras la batalla de las Islas Escudo, en la que Lord Moribald es asesinado, el nuevo rey de las Islas del Hierro Euron Greyjoy entrega el dominio de la isla a Lord Maron Bolmark. La casa Grimm de Escudo Gris. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Gobierna Escudo Gris, una de las Islas Escudo, desde su asentamiento en Grimstone. Las Islas Escudo son la primera línea de defensa contra las incursiones de piratas de las Islas del Hierro y sirven de protección del río Mander y del dominio en general. Su emblema es un escudo de hierro con tachonado de plata y rodeado de dracares en campo verde gris. Durante la danza de los dragones, Lord Grimm apoyó el reclamo de la princesa Rhaenyra Targaryen al trono de hierro. En 133. Y tras la muerte de la reina Rhaenyra Targaryen, Lady Samantha Tarly escribió una carta al joven rey Aegon III Targaryen nombrando 33 doncellas del dominio apropiadas para ser la nueva reina. La hija de Lord Grimm. Grimm era una de las candidatas nombradas. La casa Geoet de Escudo de Roble. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Gobierna Escudo de Roble, una de las Islas Escudo. Las Islas Escudo son la primera línea de defensa contra las incursiones de piratas de las Islas del Hierro y sirven de protección del río Mander y del dominio en general. Su emblema es un escudo de roble tachonado de hierro en un campo de bandas onduladas azules y blancas. La casa Serry del Escudo del Sur. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. Gobiernan Escudo del Sur, una de las Islas Escudo. Las Islas Escudo son la primera línea de defensa contra las incursiones de piratas de las Islas del Hierro y sirven de protección del río Mander y del dominio en general. Su emblema es una rosa de plata sobre un escudo de gules sobre plata, con una frontera fortificada de gules. Ser Talbert Serry enfrenta a Lord Victarion Greyjoy durante la batalla de las Islas Escudo, siendo asesinado. Luego de la muerte de su hijo, Lord Osbert Serry huye hacia Alto Jardín llevándose consigo el remanente de la flota Serry. La casa Florent de Aguas Claras. Es una casa noble del dominio y vasalla de la casa Baratheon de Roca Dragón. Su asentamiento es Aguas Claras. Su blasón es un zorro enleonado rodeado de flores en azul sobre campo de armiño. Según las leyendas, la casa Florent fue fundada por los descendientes de Floris la Raposa, una de las legendarias hijas de Garth Mano Verde. Los Florent reclaman que su linaje es superior al de los Tyrell y que, por derecho, les correspondería Alto Jardín. Con la muerte del rey Robert Baratheon y las acusaciones de incesto contra la reina Cersei Lannister, la casa Florent siguió a la casa Tyrell en apoyo al reclamo sobre el trono de hierro del hermano menor de Robert, Renly Baratheon. Sin embargo, con la muerte de Renly, la casa cambió de alianza, dándole su apoyo a Stannis Baratheon, como forma de asegurar que Selyse Florent se convirtiera en reina. Ella y Lord Alester Florent fueron los iniciadores de la nueva fe entre los seguidores de Stannis. Se convirtieron a la fe de Rior, el dios de la luz. La casa Manderly de Puerto Blanco. Es una casa noble del norte y vasalla de la casa Bolton. Su asentamiento es Nueva Fortaleza en Puerto Blanco. Su emblema es un tritón con cabello verde oscuro, barba y cola,
que lleva un tridente sobre fondo verde-azul. Además de tener una docena de señores menores como vasallos, su influencia abarca toda la zona al este del Cuchillo Blanco, desde Atalaya de la Viuda y Puerta del Carnero hasta Colina Cabeza de Oveja y los manantiales del río Ramarota. Son una antigua familia que vivió a lo largo de las orillas del caudaloso río Mander en el Reino del Dominio. Algunos incluso afirman que el río fue nombrado en honor a la casa. Eran descendientes de los primeros hombres y tenían como asentamiento el castillo de Dunstanbury, además de guardar una fuerte rivalidad con la casa Peake. Durante el reinado de Wayne III Gardiner, los Mandel y los Peake entraron en una pelea. El rey logró hacerlos aceptar su juicio y llegó a una solución sin derramamiento de sangre. Cerca del final del reinado de Garth X Gardiner surgió un problema con la sucesión. Garth no había engendrado hijos, solo dos hijas, una de las cuales estaba casada con Lord Manderley y la otra con Lord Peake. Ambos estaban decididos a que su esposa fuera la nueva reina del dominio y la rivalidad entre ellos se extendió a una guerra abierta con otras casas tomando partido. La anarquía que siguió duró casi 2 décadas hasta que Ser Osmund Tyrell, el gran mayordomo de Alto Jardín, hizo causa común con otros señores del dominio y derrotó tanto a los Peake como a los Manderley, colocando a un primo lejano, delantero del rey en el trono que ascendió como rey Merlin VI Gardiner. De acuerdo al maestre Yandel, el rey Perceon III Gardiner temía que la casa estaba volviéndose demasiado poderosa, por lo que le ordenó a Lord Lorimar Peake que los exiliara del dominio. Fueron recibidos en el norte por los Stark de Invernalia como sus vasallos, a cambio del oro que llevaban consigo. Debido a esto, son la única casa norteña que practica la fe de los 7 y tiene una tradición arraigada en el nombramiento del caballero. La casa Stark les concedió la guarida del Lobo, un viejo castillo, como asentamiento con la misión de proteger el Cuchillo Blanco de incursiones de piratas y enemigos. Cuando la ciudad creció bajo el gobierno de los Manderley, hicieron construir nueva fortaleza, en la ciudad de Puerto Blanco, a semejanza de su antiguo asentamiento, Dunstanbury. La casa Riesling fue una casa noble del dominio y vasalla de la casa Tyrell. De acuerdo a fuentes semicanónicas, existió durante el reinado de Daeron II Targaryen, pero ya se ha extinguido. De acuerdo a fuentes semicanónicas, su emblema era una puerta de roble con bisagras de hierro en un dintel de piedra gris en campo de enladrillado de sable. La casa Gardiner de Alto Jardín es la casa noble extinta de los antiguos y famosos reyes del dominio. Su asentamiento fue Alto Jardín, su emblema fue una mano de sinople en campo de plata. Fue fundada por Garth Gardiner. Los Gardiner afirmaban descender de Garth Gardiner, el primogénito del legendario Garth Mano Verde. Según la leyenda, llevaba una corona de vides y flores e hizo florecer la tierra. Fundó Alto Jardín y gobernó desde el trono de roble. Los demás hijos de Garth Mano Verde lo nombraron rey de todas partes. La primera referencia del reinado de los Gardiner data de 2000 años atrás, cuando armaron a los habitantes de las Islas Escudo para proteger el dominio de los ataques de los hombres del hierro. Esto establece un reinado de al menos 1700 años. Se aliaron y finalmente anexaron los dominios de la casa Hightower, para dejar de pagar tributo y expulsar a los hombres del hierro de sus tierras. Se sabe que a la llegada de los ándalos a sus tierras practicaron una política diferente que en otras tierras, otorgándoles títulos, tierras, permitiendo la expansión de la fe de los 7 por el dominio, así como tomando caballeros ándalos como miembros de su guardia personal. Incluso varios reyes Gardiner se casaron con las hijas de los jefes ándalos más poderosos, lo que eventualmente resultó en que ningún jefe de guerra ándalo en adelante tenga la fuerza necesaria o apoyo para amenazar Alto Jardín. Lo más probable es que en este tiempo los niños del bosque abandonaran por completo el dominio, pues la casa Gardiner ya no respetaría el pacto al aliarse con los ándalos, los que matarían a cuanto niño del bosque encontraran. Alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Garth VII Gardiner, apodado el Mano de Oro, que derrotó un ejército de 10.000 dornienses en su juventud, así como una alianza entre los reyes de la Roca y la Tormenta para atacar el dominio. Pero su mayor logro fue darle al dominio 60 años de paz, una época en los hombres nacían, crecían y morían sin saber lo que era la guerra. Reinó durante 80 años. Murió a los 92 años. Durante el reinado de Garth X Gardiner, apodado Barba Gris, la casa alcanzó su máximo declive. Al no tener herederos varones, los señores de las casas Peake y Manderley, cada uno casado con una de sus hijas, iniciaron una guerra civil para poner a sus esposas en el trono. Los Lannister y los Durrandon atacaron y anexaron grandes extensiones de terreno del dominio. Los ataques furtivos de los dornienses en las marcas se hicieron más frecuentes y un rey dorniense saqueó Antigua y otro llegó a saquear Alto Jardín, quemando el trono de roble y matando al anciano rey Garth X que fue abandonado a su suerte con su locura. Tras 20 años de caos, un primo segundo de Garth derrotó a los Peake y a los Manderley. Con la ayuda de la casa Tyrell y otras casas leales,
Se coronó rey como Merlin VI Gardener e hizo mucho para restaurar el poder de la casa Gardener, reconstruyendo Alto Jardín y recuperando sus tierras. Sus hijos masacrarían a los dornienses por sus ataques. Los Gardener a menudo guerreaban con las tierras de la Tormenta y Dorne. Giles III fue un rey que fue a la guerra contra el rey de la Tormenta, mientras estaba con su ejército en el este. El dominio fue atacado por el rey de la Roca. La invasión fue detenida, pero inició otra guerra más grande que involucró a 2 reyes de las tierras de los ríos y 3 reyes dornienses, terminando con la muerte del rey Giles III y las fronteras restauradas a casi como estaban antes de la guerra. Hace aproximadamente 1 millar de años, la casa Gardener exilió a la casa Manderly fuera del dominio, quienes marcharon hacia el Cuchillo Blanco en el norte. El rey Garces VII Gardener fue asesinado por el rey Tormenta Argilac Durrandon en la batalla de Campo Estivo. Estas fueron las casas vasallas del dominio. Gracias por estar. Y nos reencontramos en el próximo video. Suscríbete para más historias, y descubre conmigo este fantástico universo.